El maestro cumple 90 años y la mejor manera de celebrar su cumpleaños es haciéndole un tributo a su vida y obra, descubriendo más allá del reconocimiento de sus méritos plásticos. Es ver el artista famoso que hace gordos famosos y monumentales, un botero que exploró su estilo, sus intenciones, sus necesidades espirituales. El maestro vive. Con este homenaje, queremos darle abrazo en la distancia, maestro Botero. Con este bello museo que inauguramos hoy, nuestra idea y esperanza es crearle a Medellín, además de su inocultable transformación urbana, una nueva cara moral. Espero incorporarme más y más a esta ciudad que quiero tanto y que me iba matando la nostalgia de no verla. Yo creo en Medellín, creo en Antioquia, creo en Colombia, creo en su vitalidad y nobleza, y al igual que millones de compatriotas, anhelo un futuro marcado por la paz, el respeto, el civismo y la tolerancia. El estilo es lo único que para mí hace la gran diferencia. Esta colección es el símbolo de mi esperanza personal. Quiero que el país entero la disfrute también y para siempre. El legado de Botero abrió a los ciudadanos la posibilidad de moverse en un espacio público valorizado por la presencia del arte. A pesar de esas dificultades, las obras de Botero siguen atrapando la atención de muchas personas a través de sus detalles, de su humor, de su ironía y su simpatía. Obras que nos invitan a detenernos frente a ellas. Y si estamos dispuestos a interpretarlas, nos enseñarán a mirarlas como auténticas y únicas obras de arte. Espero vivir bastantes años para pintar. La vida de Botero es la de un valiente por cumplir y de probarle a otros que no hay límites al tomar cada obstáculo como una excusa para la imaginación, para demostrar que sus capacidades son ilimitadas. Botero inventa nuevas formas de ver y hacer lo que nadie había hecho antes, la de sacar sus volúmenes de la pintura y llevarlos a la monumentalidad. El arte es un milagro que enaltece el espíritu y por lo tanto debe ser compartido con entusiasmo. Muy buenas noches a todos. Hoy es 19 de abril, fecha de cumpleaños del maestro Fernando Botero. Estamos en el Museo de Antioquia, un lugar que él ha construido, inclusive podríamos decir que con sus propias manos, pero sobre todo con su corazón, con su tenacidad, con su persistencia. Y desde aquí, desde el museo, le decimos al maestro que un feliz cumpleaños y sobre todo muchísimas gracias. Mi nombre es María del Rosario Escobar, soy la directora del Museo de Antioquia y también voy a acompañar una, creo que muy animada conversación entre amigos y protagonistas de esta historia con el maestro Fernando Botero. Me acompañan esta noche Álvaro Villegas y Olga Clemencia Villegas de Estrada, que son amigos personales del maestro y han acompañado mucha de su historia desde los años 80, inclusive han sido testigos de balcón, de primera instancia en esta historia. También el doctor Juan Gómez Martínez, que fue alcalde de Medellín cuando el museo se estaba instaurando en este edificio y la donación se estaba consolidando para nosotros. Zoraida Gaviria, que fue directora de planeación durante la alcaldía del doctor Juan Gómez y también fue protagonista y estuvo mucho en el quehacer y en el detrás de esta historia, y el doctor Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia y que también como alcalde de Medellín estuvo en algunos de los momentos más importantes del maestro Fernando Botero en los años 2012, 2013, 14, 15, en donde el maestro hizo las últimas donaciones para Medellín. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes y de verdad que muchísimas gracias por su presencia y su compañía en este museo. Nos acompaña también el Cuarteto Primavera, que estará interpretando algunas obras musicales durante los distintos instantes de este programa. Saludamos a Clara Rojas en el violín, Ana López también en el segundo violín, Ana María Rojas en la viola y Karen Londoño en el cello.
Entonces, sin más preámbulos, les propongo que empecemos y hablemos de esta historia del maestro Fernando Botero y que desde aquí recordemos algunos aspectos principales de su historia y de su recorrido. Vamos a empezar por esos años iniciales, pero más que los de él, hablemos del Medellín, del que tanto habló y narró durante los años 50, 60 y 70. ¿Cómo era esa ciudad que cada uno de ustedes recuerda? ¿Cómo era esa Medellín que él luego posteriormente vino a transformar? No sé si podemos empezar por ti, Álvaro. ¿Cómo era esa ciudad de tu juventud, que también fue de alguna manera una ciudad que el maestro vino a consolidar con sus primeras donaciones? Yo tengo como primer recuerdo de esa época, pues haberme graduado de bachiller en el Colegio de San Ignacio en el año de 1957. De ahí para atrás viene pues una historia de estudiante en el San Ignacio Viejo, en la Plazuela, y fui con mi grupo los primeros bachilleres del colegio nuevo en el estadio. Era una época distinta, completamente distinta, una época calmada, una época deliciosa. Una vez terminé mi bachillerato, ingresé a la Facultad de Minas y recuerdo que me levantaba todos los días a las 4 de la mañana para ir a coger bus aquí abajo en San Juan, para ir a la Facultad de Minas en Robledo. Y eso no había ningún problema. Salía uno, de mi casa salía a pie, y me encontraba con un compañero perfecto, y si no seguía a pie, y cogía el bus ahí y llegaba a la Facultad de Minas. Es una época muy distinta a la que después tan violentamente nos tocó vivir. Tengo grandes recuerdos de todo tipo, de amistades, de familia, de estudios, de gozar la vida, de disfrutar la vida. Más adelante, ya después me fui de la ciudad, me fui al exterior, pero conservo unos recuerdos inolvidables de ese Medellín, que era entonces el que tanto queríamos y al que todavía queremos mucho, pero muy distinto. Sí, el maestro hablaba de un Medellín pequeño también, de un Medellín difícil, un poco estrecho para el campo artístico y plástico. Para él fue difícil abrirse camino, aunque era bastante tenaz y lo sigue siendo. Participó sobre todo en acciones muy importantes en el periódico El Colombiano, en donde hizo sus primeras publicaciones. Doctor Juan, El Colombiano siempre ha sido un periódico fundamental para el maestro Botero. No sé, usted debe saberlo, sus primeras publicaciones los hizo en el suplemento literario y fue realmente pues una excelente plataforma para aquel Botero de esos años. Desde el periódico, ¿cómo se ha sentido esa presencia de Botero tan constantemente durante tanto tiempo? Nosotros en el periódico lo hemos querido mucho, porque efectivamente él hacía unos dibujos para el suplemento literario y de pronto hasta caricaturas y para el periódico. Él trabajó allí, yo creo entender que sus primeros pesos no serían mucho, los ganó en El Colombiano. Sus dibujos se fueron imponiendo, esa colección entiendo que desapareció, que se la robaron del Colombiano del archivo. Pero ahí se hizo conocer en buena parte en su técnica, no tenía todavía los volúmenes que tiene ahora y eso lo fue adquiriendo con el tiempo. Y debido a un artículo que publicó en El Colombiano a favor de Picasso, fue expulsado del colegio. Entonces, pues realmente el periódico está bien metido en su biografía. Entonces no solo le debe al Colombiano los primeros pesos, sino la expulsión. Sí. Pero sí era muy estricto en Bolivariana, incluso fui compañero de dos cuñados míos, dos hermanos de mi señora María Teresa, y lo expulsaron por esa publicación, defendiendo a Picasso, un gran artista, pero que en aquella época como que no nos gustaba, y menos a los directivos de Bolivariana. Sí, pero la ciudad fue cambiando, fue ampliando un poco sus horizontes, eso también lo deseaba mucho Botero.
Él hizo un cuadro importantísimo para esas primeras bienales de Coltejer, que está aquí en el Museo de Antioquia, que lleva el título de Ex Voto. No sé si, Zoraida, tú recuerdes esas épocas de las bienales de Coltejer y cómo lucía esa ciudad creciente y naciente que se estaba anticipando a esa ola de expansión que quería Botero para el arte y para la cultura posteriormente desde aquí, desde el Museo de Antioquia. Sí, a mí me tocó vivir ese como primer momento de Medellín, que esa primera apertura como al arte mundial, a conectarnos con el mundo, eso fue muy impresionante realmente. Yo todavía no tenía tanta afición al arte como tengo ahora, pero me impactó muchísimo, muchísimo. Creo que todos en ese momento, todos los jóvenes fuimos a las bienales de arte, todos. Eso fue un momento muy especial para la ciudad de Medellín, realmente marcó, yo creo que sí marcó un cambio. La ciudad sigue siendo un poco cerrada, pero de todas maneras hemos avanzado en ese campo. Eso fue una época muy bella. Muy bien. Sí, que coincide además con la expansión y el reconocimiento internacional de Botero, de alguna manera, mientras la ciudad trataba de expandirse a nuevos lenguajes, Botero estaba consolidando una carrera importante, reconocida primero en los Estados Unidos y posteriormente en Alemania. Entonces, digamos que nos estábamos anticipando o preparando para esas primeras donaciones que haría el maestro a este museo. La primera fue en 1974. Yo creo, señor gobernador, que usted pues está completamente joven en esa época. Sí, ahí sí me toca decir que esa parte se la dejo más a mis compañeros como de recuerdo. Yo, para esa época que tú has dicho, como de los 60 y los 70, lo único, digamos, que creo que también de alguna manera está reflejado en la obra es el hecho de que la ciudad estaba todavía más en la parte plana del valle. Apenas estaba empezando a extenderse hacia las montañas y la zona más rural. Entonces, de alguna manera era todavía la ciudad más del centro, la ciudad más de, digamos, de los corredores del río. Y esa es, de alguna forma, la parte que recuerdo desde el punto de vista urbano de la ciudad, que de alguna forma está también ligada en algunos aspectos a algunas de las descripciones en la obra de Botero. Sí, y Olga Clemencia, hay una parte muy especial en la biografía del maestro Botero, especial por lo triste, por lo difícil. No sé si él en algún momento de las conversaciones personales les compartió algunos momentos de la dificultad al perder a Pedrito, que es una de las obras más grandes que tiene este museo, porque representan precisamente la muerte de este hijo menor del maestro que él ha inmortalizado a través de lo que él dice su obra más importante. Entonces, como estamos hablando de esas décadas y de esas etapas desafiantes que anticipan a ese Botero filántropo que posteriormente conocemos, yo creo que eso es un punto de inflexión, por supuesto, en su vida. No sé si ahí podrías compartirnos algún Claro que sí. detalle que nos quieras contar. Mira, yo creo que ese suceso en la vida del maestro y de su familia los marcó para siempre. Es muy difícil que uno pierda un hijo en ese momento, en una carretera española. El dolor fue infinito y lo sigue haciendo. Definitivamente esa obra, pues es una obra que uno puede decir icónica, porque encierra ese sentimiento. Y la verdad, el maestro Botero es muy sentimental y es una persona con estos arraigos tan profundos en la raza antioqueña. Yo podría decir que el maestro se hizo y es en todas sus obras y en todas sus imágenes, tiene algo que muestra un poquito de su terruño y un poquito de los valores que recibió él cuando joven y cuando niño. De modo que sí, la obra es muy bella, la de Pedrito, y sí, sigue vigente en todos los corazones con mucho dolor.
Y también podemos decir que el maestro es el más colombiano de todos, ¿cierto? Vive por fuera de este país y de esta ciudad desde hace bastantes décadas, pero ni pierde el acento, ni pierde el gusto por la gastronomía, cultiva a los amigos, vive completamente informado. Siempre que alguien se acerca a él tiene algo que decirle de la actualidad nuestra. No sé si ustedes también han sentido lo mismo que sentimos nosotros en el museo, y es que la distancia es apenas como un aspecto físico, más no emotivo, emocional, porque está tan presente como cualquiera. No sé, señor gobernador, si usted también ha sentido esa presencia del maestro en tantos momentos que lo ha necesitado la ciudad. Sí, yo creo que hay varios aspectos en eso, María. Yo he tenido pues el privilegio enorme de estar con el maestro, con Sofía, con algunos de los miembros de la familia, tanto por ejemplo en su casa aquí en Río Negro como en Pietrasanta. Pero ligando un poco lo que dices, yo creo que una de las mejores bandejas paisas que me he comido en mi historia, en mi vida, me la comí precisamente con Claudia, mi señora, en una invitación del maestro en su finca en Río Negro. Pero además con una cosa especial, creo que liga un poco con lo que decía Olga Clemencia. Él, además de ser un hombre pues con una emoción y con ese sentimiento colombiano, es de una amabilidad impresionante. Entonces uno no se puede imaginar que el maestro esté atendiéndolo a uno en la finca y que de alguna manera esté pendiente de que sí le hayan traído el chicharrón adecuadamente, los frijoles. Entonces, exactamente lo que tú dices, más colombiano que el maestro Botero, muy difícil. Más antioqueño, porque era más paisa. La raza, la más paisa, porque es que, mira, cogiendo ese tema que estaba hablando el gobernador, cuando él venía a Medellín y nos anunciaba su visita, él exigía, él ponía el menú. Nunca le pudimos dar en nuestra casa nada distinto a frijoles con arroz, con carne en polvo, con chicharrón, con aguacate, con tajada madura. Sopa de lentejas. Sopa de lentejas, porque él pedía, mire, no se vayan a poner en problemas, no busquen menús. El mío es este y es el que yo quiero y a eso voy. Y eso era legítimo de él, era auténtico, absolutamente auténtico en eso. Y en los restaurantes, algunos que fuimos aquí en Medellín también, pedía exactamente lo mismo. Quería siempre la comida antioqueña, pero por paisa a paisa, la arepa, todo le gustaba. Nos invitó, fuimos una vez a saludarlo a la finca de Río Negro, donde pasábamos con ellos casi todo el tiempo. Y una tarde dijo, Sofía, no salgamos a comer con ellos, quedémonos aquí en la finca y vemos a ver qué les damos. Entonces Sofía como pensó, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a dar? Y entonces él dijo, ay, ya sé, les damos los tamales que sobraron ayer de una gente que vino. Los tamales tolimenses. Y los tamales más ricos del mundo. Y compartimos una noche hermosa como a él le gustaba tanto, con poesía y con cantos música, y con vino, músico y bueno, buen vino. Cosas muy bonitas. Sí, también ha sido un melómano el maestro Botero, y de la música colombiana bastante, un comprometido también con los músicos y sus interpretaciones, y por eso este especial también incluye a este Cuarteto Primavera, y vamos a pasar a escuchar un poco algunos instantes musicales que seguramente le van a gustar mucho al maestro cuando nos vea en la distancia.
Bueno, retomemos nuestra conversación con un momento que es muy cercano para todos nosotros y también muy emocionante porque significó esa gran donación a finales de los años 90, principios de este siglo, y que de verdad que para todos los antioqueños fue como un momento de esperanza y de renacer. Fue inclusive encontrarnos con un Botero muy cercano, generoso, una especie como de familiar más en la vida de todos nosotros. Doctor Juan, ¿cómo fue esa visita a París, a hablar con él y decirle que la ciudad estaba esperando ansiosa una donación para Medellín? Ese viaje fue empezando mi alcaldía en el 1998. La directora del museo me visitó y me dijo, vamos a perder la donación del maestro Botero. Y yo no sé de qué se trata, qué pasó. Y me contó que el maestro Botero había ofrecido su colección privada y los alcaldes anteriores no le habían parado bolas. Entonces dije, vámonos para allá a pedirle que nos la dé. Pero vamos a pedirle. Y nos fuimos para París. Él muy amable nos atendió, fue la directora del museo, fue el gerente de empresas públicas Ramiro Valencia. Fuimos 5 o 6 personas. Incluso nos invitó a un restaurante, y yo tengo una joya aquí, nos invitó a este restaurante, pero este era el menú. Mientras almorzábamos, por detrás, pintó la caricatura mía, Botero 1998. Es una joya que tengo, una caricatura pintada por el maestro, pues, de los más conocidos en el mundo. Bueno, y nos dijo, yo ya le ofrecí la colección privada a Bogotá. La aceptaron y no se las quito. A ustedes les doy 10 esculturas monumentales. Incluso yo le dije, las ponemos a lo largo de la playa, así como en los Campos Elíseos, usted hizo una exposición. Dijo, no, en un solo sitio. Y bueno, tumbamos la manzana, yo le llevé los planos de Medellín, la manzana del frente del museo, y ponemos ahí las esculturas. Empezamos a tumbar, y ahora le cuento un pecado que tengo. Empezamos a tumbar, él vino, se emocionó y dijo, no, le voy a dar 14. Apenas vio que ya estábamos. Después volvió y vio ya casi eso limpio, le doy 18. Y terminó en 23. Eso no lo tiene nadie en el mundo. Un parque con 23 esculturas de un escultor famoso en el mundo, no lo tiene nadie. Esto es único en el mundo. Y la anécdota que les cuento, yo me metí en líos. Uno fue que cuando fuimos a tumbar esto, me dijo el secretario de Obras, ¿y qué vamos a hacer con todo eso? Lavamanos, inodoros, puertas, ventanas, tejas, no tenemos dónde llevar eso. Y el pecado fue, le dije yo, no le ponga vigilancia. Se roban las cosas, exactamente. No pongan vigilancia y verá que se roban todo y ya no nos toca sino tumbar muros y en la escombrera botar eso. Efectivamente, así ocurrió, no tuvimos que contratar depósito, bodega para alojar todo eso. Y el otro pecado fue que tumbé un edificio que seguía de la gobernación y era una barrera visual hacia el museo, no se veía. Un edificio sin estrenar. Me acusaron, me tocó ir a la Corte Suprema de Justicia a responder por una pérdida de un detrimento patrimonial. Exactamente, detrimento patrimonial. Usted tumbó un edificio sin estrenar, sí, yo lo tumbé. Ese edificio costó 1.200 millones, me dijo el magistrado. ¿Usted qué dice? Es cierto, costó 1.200 millones, pero allí
pusimos 23 esculturas monumentales de Fernando Botero. Y una de esas esculturas, una sola, vale más de 1.200 millones de pesos. Me exoneraron. Esos dos pecadillos tengo yo, el robo de las cosas y tumbar un edificio sin estrenar. Pero bueno, tenemos ya toda esta joya. Nadie más en el mundo tiene lo que nosotros tenemos en Medellín. Hubo muchas discusiones también, porque algunos decían que este museo debía estar en los terrenos que hoy son o que ocupa la FLA. Otros, afortunadamente, defendían la presencia del museo en este edificio. A ti te tocó, como directora de planeación del momento, hacer viable toda este proceso que de alguna forma pues la ciudad no había asistido a la recuperación de un edificio patrimonial de este tipo para convertirlo en un museo. ¿Qué nos podrías tú contar de ese momento que también fue supervisado al detalle por el maestro Botero y por Sofía? Sí, María Rosario, cuando el doctor Juan Gómez me nombró secretaria de planeación, antes de posesionarnos, me llamó Álvaro Sierra de la Fundación Ferrocarril de Antioquia y me dijo: Zoraida, mire, hay una propuesta de trasladar el Museo de Antioquia y se está hablando mucho de la alternativa de localizarlo en la fábrica de licores. Y nosotros hay muchos que estamos opuestos a eso porque queremos que el museo no se vaya del centro. Y nosotros tenemos una propuesta para que sea localizado en la antigua alcaldía municipal. Y me entregó un folleto y yo le dije: uy, yo sí le apuesto a eso, y me fui ahí mismo para donde el alcalde, tampoco estaba posesionado, y le pregunté si me apoyaba con eso y me dijo: claro que sí. Inmediatamente, creo que fue lo primero que hice, fue ir donde Pilar Velilla y le comenté a Pilar y me dijo: sí, tenemos muchas ganas de la localización de la fábrica de licores porque tiene todo ese espacio en el entorno donde se podrían localizar las esculturas del maestro. Y dije: sí, pero el centro es vital y es muy importante que el centro tenga un proyecto de ese significado que sea como un detonante también de la recuperación del centro y del manejo del centro. De manera que estamos apostándole por lo mismo, estamos apostándole por la ciudad, estamos apostándole por el fortalecimiento del museo, pero yo voy a jalar para el lado del centro. Usted verá para dónde jala Pilar, pero yo voy a jalar para el lado del centro y alguna cosa. Y lo que hicimos nosotros en planeación fue crear las condiciones para que las cosas se hagan. Ese año empezábamos el primer plan de ordenamiento de la Ley 388. Hacía 50 años que no se hacía para Medellín un plan de ese tipo. Estamos formulando el plan de desarrollo del alcalde, el plan establecido por ley. Entonces era muy importante dejar consignado en ambos planos el proyecto del museo. En las oficinas de planeación no se hacían proyectos, se hacían planes y normas. Era casi que la primera vez que se empezaba a trabajar con proyectos. Sí, los municipios hacían proyectos, pero no pasaban por planeación. Ese no era el oficio de planeación. Entonces lo que logramos nosotros fue incorporarlo en el plan de desarrollo, en el plan de ordenamiento, en el banco de proyectos. Si usted no tiene un proyecto en el banco de proyectos, no hay forma de ponerlo en el presupuesto. Todo eso, y trabajamos muy de la mano con Pedro Juan González, que era el secretario de Hacienda. Con la ayuda del PNUD, hicimos los folletos para llevarle al maestro Botero, mostrando las distintas localizaciones, con una estrategia de que quedara más bonito la opción de traerlo aquí. Inclusive la otra opción era, además de este sitio, el sitio de la fábrica de licores, había otra que era en el pasaje Sucre, en la Plaza de Cisneros, ¿cierto? Donde está hoy la biblioteca EPM, sí. Hicimos que el folleto pues, de esta localización fuera más atractivo para que el maestro Botero también se inclinara por él. Bueno, eso fue, pues, aparte de muchas otras cosas, la parte presupuestal, inversión, la planeación, lo que más peso le hicimos en la oficina de planeación. Pero el doctor Juan quería... Yo quiero agregar algo sobre la fábrica de licores. A mí también Pilar me dijo que en la fábrica de licores, si ella insistía, y le dije: vea, la fábrica de licores
para trasladarla tenemos que conseguir un lote donde quepa, hacer los planos de acuerdo con el lote y de acuerdo con las necesidades de la fábrica, construir y después trasladar todo el equipo de la fábrica de licores y lo último, el museo. Y eso llevará 10, 15 años y yo no estoy dispuesto a eso, sino que sea ya. Y esto está desocupado. Y había un litigio además en la fábrica de licores entre si estaba localizada en Itagüí o en Medellín, O en Medellín, que hace sí. poco apenas se resolvió. Y este edificio era de empresas públicas y el gerente Ramiro Valencia me lo vendió por un valor simbólico, $1. Este edificio costó $1. Qué locura. Sí. Sí, Por estas razones es por la que decimos que el maestro Botero ha sido también un gestor de ciudad. Siempre le ha puesto tareas a la ciudad, ha ampliado los límites de la gestión e inclusive también nosotros en el museo pensamos que esta institución y todo lo que sucedió hace 22 años inicia mucho de lo que luego se llamaría el urbanismo social. Señor gobernador, a usted le tocó ya al maestro haciendo una donación para la comunidad de San Cristóbal, o sea, nuevamente Botero hace una inflexión y transforma el espacio público. ¿Cómo fue ese proceso del gato para el Parque Biblioteca de San Cristóbal? Sí, María, hay que empezar por algo que me parece que es necesario en este tipo de, digamos, de programas, y es hacer un reconocimiento también a otros. Es decir, ese proceso del Parque Biblioteca en San Cristóbal empezó con el exalcalde Alonso Salazar. Entonces yo quiero también recordarlo a él, agradecerle por esa siembra que después nosotros continuamos, y ya tuvimos la oportunidad de tener al maestro Botero para traer y colocar allí el gato, que se convirtió por supuesto en el símbolo de la Biblioteca Fernando Botero en San Cristóbal. Pero me parece que lo que tú has dicho tiene mucho sentido, es decir, es un corregimiento. Y es un corregimiento con una, como lo decía ahora Juan, seguramente no hay un sitio como este que tenemos aquí, donde tenemos las 23 esculturas, pero seguramente tampoco hay ningún otro corregimiento que tenga una escultura de un artista de la talla de Fernando Botero, y eso lo tiene Medellín porque el maestro Fernando Botero así lo decidió en su generosidad. El recuerdo que tengo de ese momento especial, donde con el maestro inauguramos la biblioteca, es el cariño de la gente. Estábamos allí con algunos otros periodistas, con muchos periodistas colombianos, pero sobre todo recuerdo con una periodista tal vez italiana y un periodista norteamericano, y ellos eran impresionados porque decían, no parece un artista, parece un futbolista o parece un cantante. La gente no se podía contener, era un mar de gente, pero era el cariño, los gritos, vitoreando al maestro Fernando Botero. Fue un momento muy especial y que yo creo que realmente no es muy común. No. Los artistas son muy famosos, pero no hacen tal vez en muchas ocasiones esa conexión con la gente. Esto eran niños, jóvenes, familias, y ese es, digamos, de alguna manera la fotografía que con mayor intensidad recuerdo de ese momento especial con el maestro en San Cristóbal. Sí, y de alguna forma también eso está ligado con otro tema que seguramente hablaremos después, porque eso fue como eso, él también siente ese cariño de la gente, y ese cariño, digamos, estimula su generosidad y su compromiso, y de allí yo creo que fue la cuota inicial, llamémoslo así, para después la donación del Via Crucis, que es otra historia. Sí, la verdad es que además son actos de generosidad completas, tanto para esta plaza, esta donación, otras tantas. El regalo es pues con el huacal puesto aquí en la ciudad. Creo que hay muchísimas cosas por contar sobre ese tipo de generosidad, en donde el maestro dice, destruya el huacal porque esto no
no regresa, y lo mismo pasó para ese gato de San Cristóbal, que la gente quiere tanto y que si le quitan cualquier bigote pues se vuelve una noticia nacional. Si les parece, vamos a continuar con 2 testimonios de Tulio Gómez y de Jorge Londoño, que van a ampliar mucho más esto que hemos estado hablando sobre ese trabajo de Botero, su trabajo alrededor del urbanismo y la construcción de la ciudad. El generoso ofrecimiento del maestro Fernando Botero de regalarle a la ciudad parte sustancial de su producción artística se constituyó, para fortuna del progreso de Medellín, en ese factor decisivo que permitió conjugar las aspiraciones de la ciudad, valorizada por la presencia del arte, la realidad esencial de la vida de Medellín. Pues cuando se presentó esta coyuntura de que el Museo de Antioquia se convirtiera en la sede de la Donación Botero, evidentemente la sede que hasta ese momento tenía el museo no era suficiente en su tamaño y en su representatividad para alojar esta colección tan importante. Entonces empezaron a buscar algunas alternativas, y este edificio tenía unas características muy particulares, y yo menciono solamente 2 de ellas. Arquitectónicamente y desde el punto de vista de su conservación, el edificio era fantástico. Y segundo, la ubicación en todo el centro de la ciudad corresponde con lo que es y debe ser el papel de un museo para una comunidad. Cualquier antioqueño llega a cualquier persona de otra parte, lo que tiene que mostrar en primer lugar, o una de las cosas que tiene que mostrar en los primeros lugares, es el museo, es el desarrollo. El edificio es un edificio bellísimo, un edificio simétrico, Art Nouveau, 1940. Yo creo que se respetó bastante en lo que hicimos. Y la obra que hay dentro de él es una obra valiosísima, valiosísima. Ciudad Botero representa la imperiosa renovación arquitectónica e institucional y en su momento la modernización hacia una efectiva empresa cultural, concebida bajo la premisa de la adopción de las más contemporáneas técnicas, así como de sistemas y procesos de museología y museografía en un edificio de riqueza patrimonial, el Palacio Municipal, joya arquitectónica Art Deco. El maestro Botero es una figura sumamente significativa para la ciudad, y esta donación es extraordinariamente generosa. Todas las esculturas que hay, tanto dentro del museo como en la plaza, más las obras más importantes del maestro, son una donación muy importante para la historia de nuestro país. Él venía cada 6 meses, cada 7 meses, y veía qué desarrollos estábamos haciendo. Me daba instrucciones de qué debíamos hacer, qué no era conveniente, y nos daba instrucciones de cómo desarrollar la localización de las esculturas, cómo desarrollar los paneles que recibían las obras, etc. Y cuando el edificio estuvo listo, él personalmente vino a colgar su obra. El trabajo mancomunado entre el maestro, el museo, el sector público y privado y la comunidad permitió hacer de esta intervención vanguardista un proyecto colectivo, constituido desde la cultura para toda la comunidad de Medellín y de Antioquia, y que desde ese momento permitió la capacidad de promover la dinámica económica y social para hacer de Medellín una ciudad realmente competitiva y atractiva. Esta es una obra que está ligada, a pesar de que ha sido hecha pues fundamentalmente por fuera del país, está ligada y es una interpretación de nuestra cultura, de nuestro modo de ser, de los colores, de las figuras que nosotros tenemos en nuestro medio. Es verdaderamente una pieza de significado cultural único para Colombia y en particular para su tierra, para Medellín. El maestro Botero ha sido de una generosidad con Medellín muy grande, muy grande. Es valiosísimo lo que nos ha regalado a Antioquia y a Medellín específicamente. Yo le diría muchas gracias. Yo creo que todos los antioqueños lo que le tenemos que expresar al maestro es nuestra gratitud, darle unas gracias muy especiales, porque hoy
La ciudad se reconoce como la ciudad Botero, el museo se conoce como Ciudad Botero. Señor gobernador, a usted también le tocó la donación de la serie El Vía Crucis. Usted ahora lo mencionaba, lo acabamos de ver en las imágenes. Fue la última donación que hizo el maestro y ha sido también una especie de embajador, esa donación, embajadora del museo y de nuestra ciudad en otros museos del mundo, y con ese propósito nos la dio el maestro. ¿Qué recuerda usted de ese momento y de ese acto de generosidad de él hacia nosotros? Pues 2 o 3 cosas, María del Rosario. Obviamente tú eres la especialista en arte, yo en esos temas no me introduzco muy detalladamente, pero una cosa, al igual que, como lo decías, con el gato, y me imagino que con las otras donaciones, él se encargaba de todo, desde el envío de Europa, en los guacales, y no dejaba que nada corriera por cuenta de otro. Digamos, un nuevo ejemplo, digamos, que maximiza su generosidad, pero también su, digamos, cuidado con todo detalle, que adicionalmente se une al otro que de alguna forma veíamos en las imágenes, y él, y eso lo puedes contar seguramente en más detalle tú, él no solo se encarga de la donación, de traerlo hasta en los guacales, sino de la ubicación. Y allí veíamos, y así fue, cómo él escogía cada sitio, cada punto. La iluminación es algo, pues digamos, increíble, la meticulosidad y la energía en el detalle. Y ya lo último, digamos, desde mi cosecha, pero creo que, a ver, ¿tú qué opinas? Una de las cosas que a mí me llamó la atención con la colección del Vía Crucis es que son 61 horas, es decir, una cosa impresionante. Con eso, de alguna forma, se completó, quedó como integral la obra de Botero. Aquí en el museo, un especialista puede hacer un recorrido muy completo por, en cierta medida, la obra y la vida del maestro, pero con ese, digamos, complemento del Vía Crucis que la completó, la volvió integral. Sí, y que además nos hace un legado nuevo y diferente también en su temática, porque el Vía Crucis introduce un tema que él antes no había tocado, y son como las vicisitudes o los dolores del hombre contemporáneo expresados a través de ese Jesús que él presenta, que no es necesariamente un Cristo religioso, sino que es más bien una apropiación que él hace para representar el dolor de una madre, distintas tragedias del hombre contemporáneo, y que hoy tenemos pues el privilegio de ver en sala. Hay otro tema muy bonito de la filantropía del maestro Botero, que se expresa en la red de escuelas de música y del cual el doctor Juan Gómez fue testigo de primer nivel. Inclusive lo fue aquí en este museo. ¿Cómo fue esa generosidad del maestro con los jóvenes estudiantes? Sí, María del Rosario. Cuando se inauguró el museo, que se hizo el acto aquí en las escalinatas principales que da el Parque de las Esculturas, las orquestas juveniles e infantiles de los barrios le rindieron un homenaje al maestro, tocando ahí durante la inauguración. Y él vio, y precisamente estaba al lado de Tulio Gómez, que Tulio se encargó gratis, no con un peso, de toda esta obra de adecuar este edificio. Y le dijo a Tulio, ¿por qué se pasan el violín? Dijo, porque no tienen instrumentos suficientes, y entonces se lo pasa al otro para que toque la otra obra. ¿Cuánto vale un violín? Tulio, yo no sé cuánto le dijo, yo regalo 200 violines. No regaló 200 violines, regaló 5 orquestas completas. Aquí llegaron al museo para los niños de los barrios. No, es una
manera de desprendimiento que yo creo que nadie más la tiene. Y como artista, nadie más en el mundo se ha desprendido de sus obras para su ciudad y para su país. Es un ejemplo para la humanidad este museo. En este especial vamos a hacer una prueba que está viva de esa condición de filantropía que hace el maestro y cómo esos niños de la red de escuelas de música hoy son profesionales que están trabajando en la Orquesta Filarmónica de Medellín. Como músico, uno de los momentos más memorables ha sido el concierto que tuvimos con la Orquesta de la Red de Escuelas de Música de Medellín en la inauguración del Museo de Antioquia en el año 2000. El concierto inaugural pues fue una experiencia muy increíble porque eran muchísimos niños, estábamos haciendo parte de la historia, pues era algo muy importante en la ciudad y los invitados especiales éramos nosotros. Luego saber que había, pues que hubo una dotación completa para una orquesta, que estamos hablando de más de 150 niños. Con un gran concierto, los asistentes presenciaron uno de los momentos más importantes de la historia reciente de la ciudad. Tanta fue la emoción del maestro que en un acto inédito de generosidad decidió entregar una donación de instrumentos para la Red de Escuelas de Música de Medellín. Yo creo que eso es de las cosas que más recuerdo, es como ese acto del maestro Fernando Botero, ese acto de un artista que quiere aportar a su ciudad. Fue algo que me inspiró también mucho. Yo creo que desde ese momento también empecé a pensar en la música como mi proyecto de vida. Yo recuerdo mucho en ese día el tocar las campanas porque hacíamos una obra bien interesante también de Tchaikovsky en 1812. Cuando estábamos ahí al frente del museo, pero todavía habían algunos edificios que iban a demoler y allí estuvieron todos los percusionistas de la orquesta con sus campanas. Yo creo que teníamos la felicidad al tope, porque sentíamos que estábamos haciendo parte de algo muy importante que si bien llevaba poco tiempo, pero era tan importante que todo el mundo tenía en cuenta el programa. Y ver al maestro Botero, pues era muy increíble verlo ahí y tan cerca a nosotros, podías ir, saludarlo, hablarle, dirigirte a él como sin ninguna barrera porque éramos sus amigos. Para nosotros como músicos, el ver el arte también en otra presentación pues fue también muy interesante y ver cómo todo esto se unían en realidad, sí, se unían para lograr un impacto grande en nuestra ciudad. También hubo una gira, o sea, nos fuimos en un avión que decía Botero. Llegamos allá, estuvimos con el maestro, nos recibió pues de una manera muy cálida, estuvo pendiente de nosotros, tocamos en el Vaticano, pues todavía vivía Juan Pablo II, nosotros tocamos para el Papa, tocamos en Venecia, en la Plaza San Pedro. El concierto inaugural del Museo de Antioquia fue un hecho determinante que consolidó los procesos de formación musical de muchos niños y niñas que se iniciaron en la música. Aquel fue un concierto que cambiaría su historia para siempre, pues cada una de las notas y melodías de aquella ceremonia inaugural trazarían el rumbo y su proyecto de vida. Maestro, un feliz cumpleaños, que Dios le bendiga, que le regale muchos más años de vida. Lo admiro mucho, no solo por el trabajo que hace, por la representación que tiene de nuestro país, sino por sus actos de generosidad para con nosotros, para con esta ciudad, para con el país. Y deseo que tenga muchos más éxitos y larga vida. Espero que nos acompañe muchos años más, que podamos seguir disfrutando de usted, que usted pueda seguir disfrutando de la cultura y de la semilla de cultura que dejó en Colombia.
Vamos a enfocarnos un poco más en ese Botero personal, el de cada uno de nosotros, el que nos gusta en las obras de arte o en el que nos hemos encontrado en distintos momentos. Y para eso quisiera preguntarle a Álvaro y a Olga Clemencia, ¿qué les ha dicho el maestro? ¿Qué menciona él sobre sus nostalgias de Colombia, sus recuerdos, lo que le han dejado todos estos años de su presencia entre nosotros, aquí en el museo en Medellín? Doy la palabra a ti. Bueno, es que estar con el maestro es ya emocionante. A mí muchas veces hay gente que me pregunta, ¿y cómo es estar con él tanto rato, paseando con él, navegando con él? ¿Cómo es para uno sostener una conversación? ¿Es difícil? ¿O cómo es? Digo, es lo más fácil del mundo entero. Él es un hombre abierto, te hace preguntas, él quiere saber de las minucias y de los detalles que pasan en Medellín, pregunta por cada uno de sus compañeros, de la gente de su familia, de conocidos, todo, quiere saberse todo en ese momento y eso es muy bonito. Yo creo que hay dos cosas que a mí me impactaron mucho y que yo las retomo de algo que dijiste, gobernador Aníbal, y es que esa empatía, ese imán que él produce con la gente es algo absolutamente maravilloso. Caminando por Pietrasanta, porque él le hace el tour a uno por Pietrasanta desde su casa, que es una belleza pequeñita en la cima de una loma, o simplemente a pie, y lo lleva a ver dónde produce él esa obra, y uno va caminando y la gente sale a saludarlo, la gente lo mira, maestro, maestro, le dicen, y él saluda al tendero, él saluda al pizzero, él saluda al que reparte el periódico, al portero, a todo el mundo. Y aquí no podemos olvidar lo que es entrar, por lo menos a los que nos gusta la tauromaquia, entrar a la plaza de toros con el maestro. Eso es, la plaza es un solo grito de emoción. Y él quiere ver a todo el mundo, tienen que estar muy cerquita sus acompañantes para cuidarlo, porque él quiere decirle que sí a todo el mundo, de que firma, yo con mucho gusto, se toma la foto, o sea, es algo muy innato en él, la sencillez, la generosidad, la alegría, las cosas simples que se viven en la cotidianidad. Sí. Es muy bello lo que es ese sentimiento que despierta. Doctor Juan, Sofía. ¿y sabe usted que el maestro siente nostalgia de no estar acá? En esas visitas, porque usted también como embajador de Colombia en Italia, su presencia en Roma tanto tiempo, fueron prácticamente vecinos, se encontraron en distintos momentos. ¿Qué le decía a él? ¿Qué recuerda usted de esas alusiones que él le hacía en Italia de Colombia? Nostálgico, siempre por cuando recordaba la ciudad, el museo, la plaza, todo lo que él ha hecho por el país. Él ha sido muy colombiano, muy antioqueño. Me contaba, por ejemplo, una anécdota de la mamá. Él decía que la mamá es muy curiosa y la tiene pintada en un cuadro grande, la visita del emperador, que está aquí en no sé, una de las salas. La visita que nunca estuvo aquí en Medellín, pero él la pintó y la mamá asomada por la puerta. Y es el retrato de la mamá y el número que hay en la puerta es el de la vieja casa de él donde nació. Sí, sí. Él siempre era pensando en Colombia y contando sus anécdotas. Es entretenidísimo contando anécdotas. Álvaro, ¿y cómo le fue al maestro en la pandemia? ¿Qué les compartió él a ustedes de estos años tan difíciles para todos? Ahí lo pasaron. Yo diría que de la pandemia a todos nos ha ido pues muy bien, el hecho es que estamos vivos y sin problemas. Pero yo creo que es más que sufrir con la pandemia, que pues, para la vida que él vive, que es todo para él es trabajar, todo en significados de pues, arte. Entonces él, la mañana, como lo cuenta él mismo, trabaja toda la mañana, descansa para almorzar, si no ha terminado una obra, entonces continúa y aplaza el almuerzo,
y trabaja todas las tardes. Y esto no crean que eso fue únicamente donde él está situado. Cuando él tenía su famoso yate, que tuvimos el placer y el orgullo de acompañarlo en un paseo casi de una semana, todos los días en el yate, él y Sofía tenían la parte de abajo del yate para trabajar y se encerraban a trabajar. No podía estar con él sino al desayuno y luego al almuerzo y ya por la tarde la comida. Pero eso es una disciplina impresionante, impresionante. Entonces, y él lo goza, y le hace falta a él eso, tremendamente falta. Y lo mismo pasaba aquí en la finca de Río Negro, donde pues todos tuvimos la oportunidad de acompañarlo. Todas las mañanas, todas las tardes, él trabajaba y por las noches le gusta pues su buena vida. Yo creo que es un ejemplo en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido, en su personalidad, en su apertura hacia los demás, en su generosidad pues increíble, en su vida familiar, en su vida de amigos, es increíble. Es una persona sobresaliente. Y tiene una mujer, porque vale la pena mencionarla, tiene una mujer que muy difícilmente se encuentra una compañía para él más importante que Sofía. Esa mujer llena los espacios que él cree que no llena él mismo. Ella los llena e igualmente es él con ella. Son una pareja espectacular. Sí, es cierto. Y ella también enamorada de Colombia. Totalmente. Total. Estábamos ahora hablando de que ella salía. Lastimosamente, pues ahora no pueden venir por la salud del maestro y la de ella, pero ella salía en Río Negro con una canastica y ella se montaba al carro, luego se hacía dejar en un cierto sitio y caminaba por el mercado, entraba a una parte, se iba a la peluquería, decía que era el sitio del mundo donde ella se encontraba más afín, que ni siquiera en su isla de Grecia ella se sentía con ese arraigo. Ella siempre amó esta tierra y la ama. Sí, es verdad. Yo creo que ellos soñaron en algún momento vivir en Medellín, vivir en Río Negro. Yo creo que esa fue la ilusión que se creó comprando la finca que compró y organizándola como la organizaba. Pero las cosas cambiaron y yo creo que llegó un momento en que ya ellos quisieron volver y ya no era recomendable para él hacerlo, para ellos. Zoraida, ¿cuál es tu obra favorita del maestro Botero? ¿Tienes alguna que vengas a visitar? Tengo las cocinas, me parecen bellísimas. Y hay uno de un bodegón que me parece maravilloso. Aparte de que los dibujos me parecen extraordinarios, todos los dibujos. ¿Y usted, gobernador? ¿La favorita? Sí, su favorita. No, de las esculturas, el torso, el femenino, la gorda, más fácil para todos. Y yo creo que aunque sea muy repetido, para mí sí, Pedrito, porque además yo soy amante como el maestro de los caballos, y entonces ahí hay una mezcla de tantas cosas. Yo repito, no creo ser, digamos, un crítico de arte, pero sí son las que de alguna manera me llegan más intensamente. Pero no puedo dejar sin compartir una anécdota especial con el maestro en Pietrasanta. Cuando era alcalde de Medellín, nos invitó con Sofía a que fuéramos a Pietrasanta, y como siempre él se dedica y se tiene en cuenta todos los detalles. Entonces, desde la escogencia de nuestro hotel, nos dijo: este es el hotel al que ustedes deben llegar. Entonces nosotros hicimos la reservación pues en el hotel. Llegamos al hotel y entonces nos tenía ya un mensaje que nos había dejado ahí: voy a pasar por ustedes a tal hora. Y entonces nosotros pues listo, nos organizamos, y aquí quiero destacar en él dos rasgos que son impresionantes, sobre todo cuando uno piensa una persona como Fernando Botero. Es que es uno de los artistas más grandes contemporáneos. Es un artista que, para orgullo de nosotros los antioqueños y los colombianos, uno va por todas partes del mundo y se lo encuentra. Las esculturas están en las principales ciudades del mundo, en todos los continentes. Y la sencillez. Y entonces
imagínense la que nos pasa. Salimos nosotros, pues, no me acuerdo exactamente, 2:30 o 3 de la tarde, que él nos había dicho que pasaba por nosotros, cuando llega él manejando su carro. No me acuerdo la marca, pero el color, un carrito pequeño rojo, él mismo manejándolo, nadie más. Y entonces nosotros, maestro, por Dios, no, los voy a llevar al estudio. Y nos llevó él mismo manejando al estudio. Y estuvimos dando la vuelta, pues es una cosa inolvidable. Son momentos que uno nunca, que tiene guardados y que no, cada instante, cada momento son como una fotografía que se le queda a uno grabada. Y él nos iba explicando todo el proceso de las esculturas. Ahí estaban todos los moldes, una cosa absolutamente espectacular, increíble. Después de eso nos llevó él mismo al hotel y entonces nos dijo, mañana vengo por ustedes nuevamente un poco más temprano, hacia las 12:30, 1. Y entonces nosotros, listo, ya nos organizamos la tarde, fuimos ahí a otros sitios en Pietrasanta y al otro día listos. Y nos dijo, hoy los voy a llevar a mi casa. Y él mismo nos llevó otra vez en su carro, en la casa, pero como Olga Clemencia lo decía, queda en Pietrasanta, es al lado del mar, y pues cerca al mar, no exactamente ahí, pero usted ve el mar desde lejos, y en el pie de la montaña. Entonces la parte plana es el parque, es un pequeño poblado, y después viene, va subiendo y la casa de Sofía y del maestro Fernando queda más arribita y usted desde ahí ve toda Pietrasanta y ya el mar. Y esto es para decirle que la subida es esas pequeñas carreteritas de la costa italiana, del Mediterráneo, eso es, cabe justo el carro y el maestro con esa pericia subiendo. Y de pronto veo yo por allá como un pedacito rojo así en la pared. Y entonces yo le decía, maestro, pero qué perito eso, pero no todos los días, Aníbal, no todos los días, vea la muestra, allá le había dejado un raspón en una de las subidas a la casa. Es lo que quiero decir con eso, la sencillez, el ser humano. No es solo el artista top de la historia. Yo creo que sin ningún lugar a dudas el más grande artista de nuestro país en la historia, pero uno de los grandes del mundo. Y esa sencillez, ir a recogerlo a uno al hotel y llevarlo él mismo a cada uno de los sitios de Pietrasanta. Eso le queda grabado pues a cualquiera y con eso aprovecho para enviarle al maestro un abrazo, un saludo. Creo que seguramente ya estamos cerrando, todos lo harán, y creo que hay una sola cosa para decirle al maestro como ser humano, como gobernador, como antioqueño. Creo que se la decimos todos los antioqueños, gracias. Gracias, maestro, por todo lo que nos ha dado a Antioquia, a Medellín, a Colombia. Yo creo que esa palabra que es la que todos tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Doctor Juan, su obra favorita del maestro Botero. Qué pena, pero mi ego se crece con esto. Para mí es una obra favorita. Y desde aquí, de las que hay en el museo, La muerte de Pablo Escobar, que me tocó a mí vivirla como gobernador de Antioquia. Esa obra me encanta ver que pudimos hacerlo. Olga Clemencia, ¿y la tuya? ¿Tu obra favorita? Mi obra favorita tiene un sentido especial porque él la pintó mientras navegábamos con ellos. Y es la de las 1001 noches. La de las 1001 noches, ¿se recuerdan? Sí, ¿Cómo claro. es que se llama? Botero. Sí, pero se llama, a ver, como Botero, se me escapa el nombre. ¿La serie Botero Sutra? ¿Cuál será? Una serie especial del maestro. Sí, es muy especial. La serie Botero Sutra. Botero Sutra. A mí esa serie de Botero Sutra
me parece algo increíble. Y yo allá en el Paloma le decía, maestro, cuénteme una cosa, ¿y usted de dónde saca esta imaginación? Porque no tiene una figura al frente, pero usted plasma todas esas historias del Kama Sutra y las plasma con una candidez, con una ironía, con esa simpatía y esa cosa. Y él me decía, no, yo no he visto nada, yo me lo imaginé, yo he visto mucho del Kama Sutra, me ha gustado siempre. Entonces yo quería dejarlo como una obra muy especial de mi vida. Bueno, esa es. ¿Y tú? ¿Tu obra favorita? A ver, es muy difícil decir uno cuál es la obra que más le gusta al maestro. Pues, todas sus obras son extraordinarias. Pero yo, en algunas ocasiones que estábamos nosotros compartiendo largas horas o días con ellos, me contó en un momento cualquiera, no sé por qué llegaba el tema, y me contó su dolor con el accidente de Pedrito y lo que para él significaba esa obra que había hecho de Pedrito su hijo. Y a mí me quedó mucho impacto, me generó mucho impacto porque prácticamente sería casi capaz de decir que tenían lágrimas en los ojos. Eso estamos nosotros ahí navegando con él en la Paloma. Y desde eso empecé a ver esa obra, como decía ahora el gobernador, distinto. Para mí esa obra tiene un significado especial, porque fuera de ser el arte, la creatividad de él, ahí está reflejado su dolor y su emoción y su todo en esa obra de Pedrito. A mí me impacta esa obra, me llega al corazón, fuera de que todas nos gustan, lástima que no tengamos. Doctor Juan Gómez, después de hablar tanto de Botero, lo hemos revisado en distintas épocas y décadas. ¿Qué mensaje cree usted que nos deja Botero para el futuro? ¿Cuál es el Botero que le debemos nosotros transmitir a los jóvenes, a los niños que están viendo este programa? Hay varios aspectos que yo quisiera resaltar. Primero, por supuesto, la bondad, el desprendimiento de Botero, que pensar en lo que vale todo esto que él ha regalado, pues cualquiera se volvería rico si él hubiera vendido todo eso multimillonario. Él se lo regaló a Medellín, a Antioquia, a Colombia. Es una persona desprendida, es una persona que le llega a todo el mundo, muy, muy amable. Él y la señora Sofía, como decían ahora también, ella con él hace una pareja espectacular. Sí, yo quisiera que le llegara el mensaje de agradecimiento de todo un pueblo, el mío personalmente, pero de todo un pueblo, y las felicitaciones por su cumpleaños. Espero que sea mucho más, que pueda volver de pronto a Colombia, que nos dé el placer de poderlo abrazar otra vez. Gobernador, y su mensaje a propósito de este recorrido por la vida y la obra del maestro Botero para las familias, para los niños, las niñas, las jovencitas, los chicos que nos están mirando. Pues los seres humanos y los seres humanos grandes, siempre de alguna manera la gente piensa que son perfectos. Yo no creo que el maestro sea perfecto, pero qué tipo tan bueno. Yo no le he visto, no le conozco nada malo. Debe tenerlo con absoluta seguridad. Por eso me parece que es un ejemplo en todo: generosidad, trabajo, su dedicación al trabajo, su amor por su tierra, por su gente, su sencillez en la grandeza. Pero un aspecto final que también me ha tocado compartir absolutamente espectacular con él y seguramente a todos ustedes: familiar. Ese es otro valor y ese es otro ejemplo y otro referente que nos deja. Es ese amor por la familia. Allí tuvimos la oportunidad con Claudia de compartir, por ejemplo, una invitación a comer, y estaba allí rodeado eso fue en el verano de 2019, hace apenas 3 años.
en julio del 2019, la última vez que lo estuvimos visitando. Y en ese verano lo visitan los nietos, los hijos, y él se sienta en ese restaurante con toda su familia, es el centro del centro, un hombre extraordinario, una familia extraordinaria, un ejemplo de ese amor familiar y de esa unidad y unión familiar que también creo que es otro referente. Bueno, hemos llegado ya al final de este especial, pero los queremos dejar con el museo como este universo permanente, este presente continuo de este maestro Botero. Los invitamos especialmente a la exposición Botero 90 años que hemos abierto hoy, 19 de abril, en conmemoración a este cumpleaños del maestro para decirle gracias, con obras que hacía rato no veíamos, con una parte del Vía Crucis, con objetos que hacen parte de nuestro archivo documental. También que nos sigan durante todos estos meses con esta celebración continua que estaremos realizando, no solamente en el museo, sino en otros territorios. Decirles gracias por acompañarnos durante este rato en la noche y dejarnos decirles junto con ustedes, gracias maestro Fernando Botero y feliz cumpleaños.